Ahí están, las cosas son buenas aquí. El niño Amaro. Ahora sí que nos chingó. Estas son las únicas pruebas que avalan la relación de Chucho Casares con el niño Amaro. Mira nomás de bote. Una foto del mero presidente Heriberto Roca con cola que le pisen y la tenemos en nuestras manos, mijo. He dejado que tengas visitas supervisadas, pero ni así entiendes. Pero ¿sabes qué? Te las voy a quitar. Acabo de hablar con el gallo. Dice que tiene pruebas en contra del presidente y que con esto puede sacar a Salvador. Pero los quiere ver en México. Así es que mañana mismo nos vamos a reunir con el gallo porque yo por mi carnal voy a hacer lo que sea. ¿Qué estás buscando? ¿Por qué estaba rondando por la casa? Ya les dije que estaba buscando el baño. La que estaba grande y me perdí. Sí, claro. ¿Y vos qué dijiste? No, estos colombianos son unos macheteros y se van a comer el cuento con las mentiras que yo les diga. No, papito, te equivocaste. No estaba haciendo nada. Vayan a buscar a la señora Tuti. Vamos a hacer negocios con tu patrón. Vea, papi, aquí le vamos a enseñar cómo es que se dice la verdad en nuestra tierra. Sabemos que entregaste unos documentos que involucran al exgobernador Jesús Casares y a otros personajes públicos. ¿Con quién tuviste contacto? ¿Quiénes son? ¿Para quién trabajan? Yo no tengo idea de lo que están hablando y no tengo nada que decirles. Les exijo que me liberen ahora mismo. Señor, el sujeto de custodia no quiere hablar. Está bien. Procedan con el plan B. Necesitamos información sobre esos documentos a como dé lugar. ¿Qué es esto? ¿Qué intentan hacer? Entonces, ¿quieren que grabe un mensaje para Ernesto? Ok. Bueno, ¿ustedes me dicen cuándo? ¿Qué le hicieron a mi mujer? Nada por ahora. Ernesto, mi amor, pues mira, te están preparando tus compañeros esta bonita sorpresa por tus años de servicio como periodista y yo quiero aprovechar para felicitarte y para decirte una vez más lo mucho que te amo. ¡Madre! Dejen a mi esposa en paz, que no se dan cuenta que está embarazada. ¿Quién está atrás de todo esto? Si quieres salvarnos, canta. ¿A quién le diste los documentos? No quiere hablar. Procedan con la mujer. No, por favor, no. No, mi esposa no. Sí les voy a decir todo. Fueron los Acero. Ellos me robaron todas las pruebas. ¡Fueron los Acero! El periodista Ernesto Aristimuño lo declaró todo. Alcanzó a sacar copia de los archivos antes de que nuestros hombres pudieran quitarle los equipos. ¿Y se puede saber cómo las fotos y la información quedaron en manos de los Acero? Esto no es posible. ¿Cómo no se les ocurrió revisar al personal? No te corro de la PGE porque te necesito en este momento a mi lado. Por lo pronto, el periodista ya no es problema. Hicimos con su mujer lo que usted ordenó. Sabe que no debe acercarse a los Acero y hablarlo con nadie. Está bien, manténganlo vigilado y al menor movimiento ya saben qué tienen que hacer. ¿Ya sabemos si los Acero hicieron algo con eso? ¿Si publicaron alguna foto, si filtraron algo de información? No todavía. Estamos haciendo todo lo posible para encontrarlos, pero no hemos podido. Es que lo posible no me sirve. Para encontrar esos hay que hacer lo imposible. Esas ratas están cocinando algo. Si piensan que se salvaron con la declaración de Salvador Acero, están muy equivocados los cabrones. Todos van a pagar. Y el que va a pagar primero va a ser el hijo de Sara Aguilar.
A ese cabrón le voy a dar la condena máxima en el Cerezo y solo va a salir de ahí en una caja de madera. ¿Qué dice? Es una carta del gallo. El hijo de la chica se las arregló para comunicarse con nosotros. Dice que está a punto de sacarnos, que va a reventar un escándalo con alguien de allá arriba. Eso te va a servir a ti, Marcelo, pero después de que confesé el asesinato de Chucho, no creo que me sirva de nada. Ni madres. Yo estaba presente y voy a testificar que a ti te coaccionaron para que te declararas culpable de algo que no cometiste, chavita. El que está jodido soy yo. ¿Qué nos pasó, Marcelo? ¿Qué le pasó al Dóriga que yo conocía? Tú y yo nunca platicamos de lo que pasó entre nosotros después de la muerte de Araceli. Me arrepiento de muchas cosas, pero no te puedes dejar ganar por Mario Casas. Elizabeth no puede vivir con él. La primera pelea la tienes que dar en la corte, por más que tengas las de perder. La acusación del secuestro de una niña es muy grave. Y más aún que es cierto que, pues... Elizabeth no la voy a entregar. Eso no está en discusión. Antes la escondo para siempre, como hice con Andrea. ¿Y eso cómo te salió? Marcelo? No repitas la historia. Si quieres ganarle a Mario Casas, tienes que ser más inteligente que él. No te dejes ganar por la bronca que tienes con ese cabrón. Ese argentino lo tenemos que hundir poquito a poquito, para que nunca vuelva a ver la luz. Mi amor, qué bueno que llegaste. Te preparé una cena deliciosa. Como que me entere que fuiste a visitar a tu padre otra vez, te juro que te mato. ¿Qué tal este presidente? Enseñando colmillo y agarradito de la mano del tal Chucho Casares y el baboso del Indio Amaro. Mira nomás. Estoy seguro que Heriberto Roca tuvo que ver con el escape del Indio y la supuesta huida del perro de Chucho. Así es, mi Phillips. Pero ustedes no se preocupen que ese copetón lo vamos a hacer caer. Lo único que nosotros tenemos que esperar es el día del evento público que se organizó en Sonora. Ese día lo reventamos. ¿En público? Cálmate, super gallo. Eso es muy peligroso, güey. No, Daniel, mira, es que mientras más gente haya, más difícil para los perros del gobierno de a nosotros. ¿Estás seguro de eso? Seguro. Acaba de marcar mi contacto de la cárcel. Chava confesó que mató a Chucho Casares. A ver, ¿qué se está haciendo ese cabrón, pues? Lo van a trasladar y le van a dar la pena máxima. 30 años de cárcel. Estás jodido, Salvador. Ya los Pinos están informados que confesaste el asesinato de Chucho Casares. ¿Crees que me arrepiento de lo que dije, Mendoza? Ya no voy a dejar que chingue a mi familia. Ya están tramitando tu traslado a la cárcel del Altiplano. Y de ahí no salen ni las cucarachas después de la fuga del Chapo. Mendoza, yo soy tan policía como tú. Y sabes perfectamente que una confesión no basta para acusar a alguien de asesinato. Y mucho menos para condenarlo. Marcelo, estamos en México. Aquí manda la lana y los decretos que firma el presidente.
necesitaríamos algo que distraiga a la prensa y al presidente. No sé, un pase de migrantes, un decomiso, algo. A ver, aquí nadie va a inventar nada. La verdad ya se dijo. Yo, Salvador Acero, hijo de Sara Aguilar, maté al gobernador Chucho Casares. ¿Qué más quieres, Mendoza? ¿Que te lo firme en papel? Ya estuvo, chava. No, Marcelo. ¿Qué no entiendes que no voy a dejar que chinguen a mi familia? Te lo firmo en papel si quieres. Como que me entere que fuiste a visitar a tu padre otra vez, te juro que te mato. Buenos días. Mira lo que te preparé. Gracias. No tenías por qué hacerlo. ¿Cómo no? Es mi deber cuidarte. También cuidar a mi hijo, que está acá la pancita. Te tenés que alimentar muy bien. ¿Te sientes bien? Mejor que nunca. ¿Quieres saber por qué? Pronto, muy pronto, vamos a tener viviendo con nosotros a mi hija Elizabeth. Y pensando me di cuenta que vas a dejar de ser su hermanastra para ser su madrastra. ¿No es maravilloso? Juntos. Una familia feliz. Bueno, espero que te guste. Salvador Acero será trasladado muy pronto a la prisión de máxima seguridad. Sin embargo, el presidente de la República, Heriberto Roca, sigue ofreciendo recompensa por el resto de los miembros del cártel. Nos han querido hacer creer que Salvador Acero actuó solo. Pero tenemos información de inteligencia que nos confirma que el ataque al gobernador Jesús Casares fue una conspiración de todos los miembros del cártel de Jalisco. Miren nada más mi pobre Salvador. Se entregó como cordero para que la ley nos dejara en paz. Me lo van a matar en esa maldita cárcel. Hay que tener fe, Rosario. Además, Vicenta no va a dejar que eso pase, hombre, tranquila. No, pues esa es la otra que me tiene el corazón así. ¿A qué demonios se fue Vicenta a México con la frontera así como está, con el presidente resoplándonos en la nuca? ¿A qué demonios se fue? Sí, es cierto. Porque fíjense, Salvador confesó y de todas maneras nos están echando la culpa por la muerte del gobernador. Chucho Casares y el Chimeque nos hicieron mucho daño. Esos muertos son de la familia. Y tú, Rosario, por favor, ten fe. Estoy segura de que Salvador va a salir de esta. ¿Y Vicenta? Mira, Vicenta ha cruzado millones de veces esa frontera. Además va con el gringo. Estoy segura de que van a estar bien. Y nosotras aquí sin protección, ¿no? Sin armas, sin guaruras, sin nada. Bueno, pues gracias por lo que me toca. Ay, disculpa, Pedro. Está un poco nerviosa. Mira, tú ya cálmate. Deja el drama que vas a poner nervioso a los niños. Estamos en el gabacho. Aquí nadie nos va a encontrar. Ya. Ahí están escondidos. Uno a uno. Todos van a ir cayendo como ratas. ¿Cómo
¿Cómo le fue con la recochita, amigo? Calma, calma. Mucho perico, ¿qué? Tranquilo, indio. Tranquilo. Tranquilo. Indio, calmate. Yo me quería pedir disculpas porque no te pude acompañar, pero tenía asuntos pendientes que atender, pero no creo que me haya extrañado mucho, sí. Estás caleñado lo más rico que hay. ¿Ah? Pues, ¿para qué le digo que no? Sí. Estoy que le encargo a esta para llevar. Llévese dos si quiere. Más bien, camina que te va a mostrar algo que de verdad te va a gustar. Los colombianos sí sabemos pasar muy bueno, ¿no? A mí me encanta rumbear en Colombia, definitivamente. Lo único es que el aguardiente me vuelve mierda. Y solo me acuerdo al otro día, ¿puedes creer? Ay, no, mi cabeza. Vea, doña Tuti, ya está todo listo para su viajecito para México. Ahí está su maletincito. ¿Está todo completo? Sí. Ay, mentira, Zambó, lo estoy No molestando. pierde nada. Sí, yo sé que ustedes tienen mucho billete. Este Romero se ve que es más rico, parce, que ese cucho de los computadores de Estados Unidos. Le mantiene plata, ¿sí o qué? Boa, ¡hola! ¿Qué más, parce? Ay, ya sé, no, está brava. Claro, la dejé encerrada un montón de tiempo. Ay, Roberta, me han pasado tantas cosas acá, tenemos que hablar. ¿Qué? No, ahorita le cuento. Doña Tuti, ¿me va a acompañar si es tan amable? ¿Y mi acompañante? ¿Dónde está Roscas? Ya. ¿Qué vos le andas hablando a mis hombres diciendo que viniste con una mujer? Eso es una confusión. Dígale a sus hombres que esto es un error, que yo venía con... Ahí le traigo a su patrón. Amaro. Mira nomás lo lejos que nos volvimos a encontrar, Roscas. El hijo pródigo. ¿Cómo llegó este vato hasta aquí? Yo sabía que lo estabas buscando. No hay lugar en el mundo donde alguien se pueda esconder de mí, Amaro. Tenemos muchas cosas de qué platicar, Roscas. Tu vieja te dio mi mensaje. La encontré. Tu hija Elizabeth está en Chihuahuitas, Texas. Los aceros la cruzaron a Estados Unidos, tal como me informó mi contacto. Buen trabajo, Domingo. ¿Estás sumando puntos? Tienen un minuto, nada más. ¿Qué está pasando, Mendoza? ¡Ey! Chava. ¿Qué pasó, carnal? A ver, Phillips, ¿tú ya pensaste que si Mendoza entrega a Vicenta, ese vato mañana amanece siendo jefe de la PGM, hijo? ¿Estás seguro que podemos confiar en él? ¿Tú crees que si no confiara en Mendoza, dejaría entrar a mi mujer sola a esa cárcel, gallo? ¿Ah? Relax, bro. Todo va a salir bien. ¿Cómo que nos relajemos, güeritos? Si todo México nos está buscando para meternos al tambo y tú justo nos traes aquí. Por eso, Big Baby. Nos están buscando en todo México, pero aquí no nos van a buscar. Relájense, gente de pelear. Solamente les voy a decir una cosa. Si Vicenta no sale en el tiempo acordado, nosotros entramos ahí aunque tengamos que explotar esa cárcel, ¿me entiendes? Ya estoy hasta la madre que se metan con mi familia y con mi business. Ahí vas otra vez, super gallo. Hoy no te toca echar bala, hermano. Tranquilo. Eso espero. Esta criatura estaba por ahí perdido y le dimos tratamiento especial. Ay, güey. Tú sabes lo que hacemos con los traidores, Roscas. ¿Eh? Ni me veas así. Que yo no inventé esa ley. Esa ley ya estaba escrita cuando yo llegué a este changarro. Eres un hijo de la Indio, no tienes madre. Yo te ayudé a escaparte del Teca Martínez. Te ayudé a salirte del bote.
Tantos años de perro leal. ¿Y cómo me pagaste? ¿Cómo se fuera la mierda? Te valieron kilos de riata que pusiera mi vida antes que la tuya. Y te a mi vieja. Te traté como un hijo, como al propio tiburón, el hijo que me mató Sara de Acero. Te saqué de la mugre donde te revolcabas de plebe. Te puse a ganar lana. Si me hubieras terminado muerto a los 12 años. Te sentaste en mi mesa, comiste de mi mano y me la mordiste. ¿Qué creías? ¿Que te podías ir así nomás del cárcel, Sin castigo, sin pago, sin pena, Pues fíjate que no los quitas. De este negocio solo te sales si te sacamos. ¡Mátalo! Sí, patrón. Pasó, compadre. Yo soy Tecolote, tu sustituto, tu verdugo. Carnal, Chenta, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Cómo te atreves a arriesgarte de esta manera? Si te cachan aquí te van a dejar presa de una vez. Lo importante no es qué estoy haciendo aquí. Sí, Mendoza me ayudó a entrar. Carnal, ¿qué fregados estabas pensando cuando te declaraste culpable? ¿Me lo puedes decir? Era la única manera de que te dejaran en paz. De que no te pudieran culpar por nada. Pues sí, pero yo maté a Chucho Casares. Tú no, yo fui. No vuelvas a repetir eso, Vicenta. Yo confesé ese crimen, ¿estamos? A ver, chava, es que no estás entendiendo nada, mijo. Mira, te van a trasladar al altiplano y ahí sí ya no vamos a poder hacer nada. Vicenta, entiéndeme, Tommy. Yo no puedo salvar a mi mamá. No puedo salvar a mi parcero Manuel. No puedo salvar a Araceli. Tú eres lo único que me queda, Vicenta. Mis tripas me piden que salve a mi familia. Pues no. Ya hice lo que hice, no me pienso repetir. ¡Oiga! ¡Acá! ¡Yo maté a Chucho Casares, fíjense! ¡Soy distinto por las paredes! ¿No escuchas o qué? ¡Vicenta! ¡Órale! ¡Vicenta! Si vuelves a decir eso, voy a pedirle a Mendoza que te saque de aquí. Y si tú te vuelves a declarar culpable por mí, entonces el pedo no va a ser con la ley, sino conmigo. ¿Estamos?